Muy bien. O ABC es un triedro trirrectángulo y luego de eso hay que dibujar un poco más, así que comencemos con el triedro trirrectángulo. Tiene muchas formas de representarse. Una de ellas sería esta. Se traza una línea vertical y dos líneas que nos den la apariencia de estar en posición horizontal. Ahí está. Hay que colocar las tres caras de 90 en forma práctica, porque se sabe que el triedro trirrectángulo, que tiene tres diedros de 90, tiene también sus tres caras que miden 90 grados. Ahí está. Podríamos dibujar todas las caras, ¿no? si lo deseáramos, o por lo menos una parte de las caras, ¿no? Así, así y así. Ahí está. Esta parte debería verse continua, entonces. Aquí está la cara que tapa parte de las otras. Aquí está el interior de las otras. Y ese podría ser el triedro trirrectángulo o ABC. Dice aquí que OM y ON, esos rayos, son bisectrices de dos caras. No especifica de cuáles, así que se supone que uno puede libremente escoger dos caras y trazar las bisectrices. Voy a escoger esa cara que parece una pared vertical y vamos a trazarle su bisectriz. Si esa es la bisectriz, entonces esto mide 45 grados y esto mide 45 grados. Esta línea podría tranquilamente ser OM. Tomamos ahora la cara de abajo, la cara que está en la parte inferior, y le trazamos su bisectriz. Si ella es la bisectriz, que podría ser, bueno, tendría que ser ON. Esto mide 45 y esto mide 45. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo MON? El ángulo que se forma con las líneas azules. Este ángulo al cual le voy a poner X. Bueno, si nos fijamos bien, podríamos formar un nuevo triedro aquí. Formamos ese nuevo triedro, esto quedaría discontinuo. Aquí tendríamos una nueva cara. Para ese triedro que acabamos de formar, ese triedro que tiene una cara azul y dos caritas rojas, el triedro OBMN, sucede que hay un diedro recto, porque entre esta cara y la de abajo se sabe que el diedro mide 90 grados. Ajá, así. Se sabe que ese diedro mide 90 grados, o sea que estamos ante un triedro rectángulo, porque tiene un diedro de 90. Junto a ese diedro de 90, las caras miden, mira, esta carita mide 45 y esta otra mide 45. Ese es tal vez el triedro más conocido de todos, aquel que es un triedro rectángulo que tiene dos caras de 45. Se ha hablado de él y se sabe que la tercera cara mide 60 grados. El triedro O-BMN es un triedro notable. ¿Notable de cuánto? Notable de 45, 45 y 60. Esas son las caras. Eso ocurre cuando entre los 45 el diedro es recto. Justo es lo que os sucede acá. Entre este 45 y este 45 el diedro es recto. La tercera cara, que sería la X, mide entonces 60 grados. Muy bien. Nos dan como información las medidas de dos caras de un ángulo triedro. Una mide 130 grados y la otra mide 160 grados. Luego la tercera cara puede medir entre qué valores. La verdad es que creo que esto debería decir entre qué valores se halla la medida de la tercera cara. Pero se puede entender.
¿Qué nos dan? Las caras. Las caras de un ángulo triedro. ¿Cuáles son las caras del ángulo triedro? Una de ellas mide 130 grados, perdón. La otra 160 grados. Y la última cara es la que debemos analizar, así que le ponemos X. ¿Qué se sabe de las tres caras? Lo primero que se sabe es que la suma de las caras está entre 0 y 360 grados. Y el hecho de que una cara mida 130, 160 la otra, hace evidente que la suma de hecho es mayor que 0. Lo que tenemos que garantizar es que la suma no exceda ni tampoco llegue a 360. Entonces ponemos por aquí 130 más 160 más X, eso tiene que ser menor que 360. 130 más 160 sería 290. Y si 290 pasa al otro lado a restar, entonces quedaría por aquí 70. Eso es lo primero que sabemos, que X es menor que 70. Lo segundo es que entre las caras se cumple algo así como la propiedad de existencia, como lo que llamamos en su momento la desigualdad triangular. Decimos que una cara está entre la suma y la diferencia de las otras caras. La suma de estas caras es 290 y la diferencia entre los valores de estas caras es 30. Ojo, que esto es la suma y esto es la diferencia. Por si acaso, esto es 160 más 130 y esto es 160 menos 130. Bueno, y a partir de aquí llegamos a una conclusión feliz y es la siguiente. X es mayor que 30, pero por aquí 290 es un exceso, porque una cara es un ángulo y un ángulo tiene una medida que existe entre 0 y 180. Decir que la medida es menor que 290 es ilógico. Cuando este valor exceda al 180, lo que hay que hacer es colocar en su lugar al 180. Y ahora que tenemos estas dos desigualdades, lo que nos toca hacer es una especie de fusión. Entre esta desigualdad y esta, vamos a extraer una conclusión. Ponemos por aquí conclusión. Como conclusión diremos que la cara X es mayor que, bueno, solo tenemos como opción que es mayor que 30. Si hubieran dos números, si acá hubiera, por ejemplo, un 20, un 40, escogeríamos el mayor. Por la izquierda se escoge el mayor y por la derecha se escoge el menor. Y tenemos por la derecha a 70 y a 180, el menor es 70. Entonces, ¿entre qué valores se encuentra X? Entre 30 y 70. Podríamos decir que X pertenece al intervalo que va desde 30 hasta el 70. Y esa podría ser la respuesta. O-ABC, del que sabemos cuánto mide una de sus caras y algunos de sus diedros, así que primero vamos a dibujarlo. Lo podríamos dibujar así. Dibujamos una cara que es la que está adelante, la que se ve completa, y ahora le agregamos las caras que están por atrás, por el fondo. Esta es la cara que se ve completa y estas otras se ven parcialmente. Digamos que este es el triedro OABC. Dice el problema que la cara A, obviamente si esta es A mayúscula, al frente está la cara a la que le corresponde la letra A minúscula y esa cara mide 90 grados. Los diedros B y C, los diedros que están aquí y acá, miden 135. Aquí está el diedro B, que según el problema mide 135 grados. Es obtuso. Y por aquí está el diedro C, que según lo que se indica en el problema, mide también 135 grados. Con toda esa información se nos pide hallar la medida del diedro A. El diedro A es el que aparece en esta arista. Para eso trazamos esta línea y esta otra. Y aquí aparece el diedro A, X.
Tenemos tres diedros y una cara que deben relacionarse. No hay forma de que eso suceda a no ser que construyamos el triedro suplementario o triedro polar. Porque cuando construimos el triedro suplementario o polar, con los diedros de aquí podemos hallar las caras de allá y con las caras de aquí podemos hallar los diedros de allá. Y entonces esto se revierte, se convierte en una situación donde tendríamos tres caras y un diedro. Y eso es manejable con la ley de cosenos. Construyamos entonces el triedro suplementario o triedro polar. Lo vamos a dibujar de color azul de la siguiente manera. Primero dibujamos una cara, la cara más visible, y luego dibujamos las caras que se hallan medio escondidas. Así y así. Listo. Vamos a llamarle a este triedro suplementario polar O', A', B', C'. Ya sabes que esta es la cara que se ve completa y estas son las caras que se ven solo de manera parcial. Bueno, se sabe lo siguiente, ojalá eso nunca se nos olvide. Si conocemos los diedros de aquí, entonces podemos hallar las caras de allá. Donde hay un diedro de 135, entonces allá corresponde una cara de 45. Lo de aquí y lo de allá son suplementarios, suman 180. Entonces, si hay un diedro de 135, aquí hay una cara de 45. Aquí está. Y la pongo aquí porque si esto es B, allá debe estar en el lugar donde estaría B', 45. El diedro C mide 135, la cara C', allá, C', mediría 45. Hay que recordar que la suma debe dar 180. Aquí hay un diedro X en A, entonces aquí va a haber una cara en A' que valga 180 menos X. Y ahora, si aquí hay una cara, eso nos va a dar un diedro de allá. Esta es la cara A minúscula, ¿recuerdas? Eso nos va a dar el diedro A'. Bueno, ¿y qué se sabe del diedro? Se sabe que esta cara y ese diedro suman 180, pero como esto vale 90, entonces él resulta que mide 90 también. No es que tengan que ser iguales, la suma debe dar 180, que sean iguales es una casualidad. Y esto resulta que es sumamente conocido, porque es un triedro rectángulo que tiene un diedro de 90 y dos caras de 45. ¿Qué se sabe de esta cara? Que vale 60. 180 menos X es igual a 60, con lo cual se deduce que X es igual a 120. Ok, hay que dibujar un triedro y llamarle VDEF. Hay que considerar que dos de sus caras miden 45 grados. Trazamos primero esta línea, luego esta otra, y así tenemos lista la cara que se ve. Ahora podemos ya dibujar las caras que están por detrás. Esa carita y esta otra. Ok, este es el triedro. Este triedro lleva por nombre VDEF. VDEF. Las caras EVF, la que está acá atrás, y EVD, la que está aquí adelante, ambas miden 45 grados. Luego dice que hay un punto P que pertenece a la línea VF, o sea que allá al fondo hay un punto P. No se especifica exactamente dónde, pero por aquí anda un punto P, por aquí hay un punto M, por aquí hay un punto N. P, por aquí M y por acá N. De tal manera que MN, la línea que va por acá, es perpendicular con VE. Acá lo dice. Entonces, cuando ubiquemos los puntos M y N, hay que ubicarlos de tal manera que al trazar esa línea, este ángulo mida 90 grados. Eso es dato del problema. La línea que va de P hacia M, la que va de aquí por acá,
Así, vamos a dibujarla. Esa línea que va de P hacia M, se sabe que es perpendicular también a esta línea, o sea que esto vale 90 grados. El segmento NP mide, según se sabe, 2 veces la raíz cuadrada de 3 medios más la raíz cuadrada de 1 medio. Además se sabe que VM vale 2. Claro que si esto vale 2, como esto vale 90 y el 45, acá también sería 45, esto también sería 2. Al fondo el triángulo VMP también es un triángulo rectángulo de 45. Los catetos son iguales, así que MP vale también 2. Y se pide precisamente averiguar cuánto mide el diedro VE, el diedro que se hay en esta lista. Y para eso creo que estas líneas blancas que forman ángulos rectos con la arista van a ayudar bastante porque entre ellas estará la medida del diedro. Lo único que hay que hacer aquí es aplicar la ley de cosenos, nada más. La ley de cosenos de los triángulos, que dice así: este lado elevado al cuadrado, claro que ese lado al cuadrado sería 4 por... ¿Cuánto es esta suma elevada al cuadrado? Sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo. 3 medios más 1 medio sería 2. Más el doble del producto de ellos. Bueno, el producto sería raíz de 3 sobre 2. El doble de eso es raíz de 3. Eso es el cuadrado de este lado y eso es igual a la suma de cuadrados de estos dos, o sea es 4 más 4 menos 2 veces el producto que es 4 por el coseno de x. 4 y eso por el coseno de x. Bueno, según se puede ver aquí, esto es 8 coseno de x negativo, que lo pasamos de inmediato a este lugar. Aquí sale 4 más 4, 8, y aquí 4 por 2 es 8, entonces ese 8 se elimina. Solamente quedaría 4 raíz de 3, que al pasar a la derecha pasa negativo. El coseno de x entonces ya se puede conocer porque sería menos 4 raíz de 3 sobre 8, y eso es menos raíz de 3 medios. Si el coseno fuera raíz de 3 medios, diríamos que el ángulo mediría 30. Por ser el coseno menos raíz de 3 medios, el ángulo es el suplemento de 30, o sea, 150 graditos. Hay un triedro otra vez, del cual se conocen los valores de sus 3 caras. Miden 90, 60 y 60 respectivamente. O sea que es un triedro isósceles. Y se recomienda para dibujar un triedro isósceles colocar la cara desigual abajo y las caras de igual medida arriba. Entonces vamos a acomodar las cosas de esa forma. Primero, ya se sabe que dibujar la cara que se va a ver y detrás las caras que no se ven, las que se hallan ocultas. Ahí. Listo. Esta es la cara que se ve. Esta es la cara. Bueno, estas son las caras que están parcialmente tapadas. Como aquí dice respectivamente, se entiende que hay una correspondencia entre este orden y el orden de aquí. O sea, la cara que mide 90 debe ser la cara LVM, la primera. LVM. Y las caras que miden 60 serán la KVL y KVM. KVL, esta de aquí, y KVM, la que está allá al fondo. Cara de 60, cara de 60, y aquí abajito la cara de 90. Correcto. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el ángulo formado por el segmento VN? Bueno, VK. ¿Cuál es el segmento formado? ¿Cuál es el ángulo formado por VK y el plano LVM, que es el que está aquí abajo? Esta línea VK, que
evidentemente es una línea oblicua respecto de este plano, forma un cierto ángulo con ese plano. La pregunta es, ¿cuánto mide ese ángulo? La teoría dice que para hallar el ángulo entre una línea y un plano hay que bajar una perpendicular, unir los pies y entre esa línea, que es como la proyección, y la línea VK se va a formar el ángulo. Entonces tomamos un punto por aquí, podría ser incluso el punto K. Bueno, voy a tomar un punto por acá. Y debo bajar una perpendicular. Luego debo unir el pie de la perpendicular con el pie de la oblicua, así. Y cuando se haya hecho eso, se tendrá el ángulo aquí, X. Ese es el ángulo que hace esta línea con la base. Pero hay algunas propiedades. Se sabe que cuando hay un triedro isósceles, cuando hay dos caras iguales, y se traza la perpendicular hacia la cara desigual, entonces esa perpendicular tiene su pie en algún punto de la bisectriz. Es decir, por ser un triedro isósceles, esa perpendicular cae en la bisectriz de la cara desigual. Quiere decir que esa línea azul no es una línea cualquiera. No. Es la bisectriz. Ajá. Y si consideramos que es la bisectriz, entonces va a suceder algo muy bonito. Va a suceder que aquí abajo los ángulos van a medir 45 cada uno. 45 y 45. Y no solo eso, sino que este plano azul, que contiene a la línea anaranjada que es perpendicular al plano que está abajo, ese plano azul es perpendicular al plano que está en la parte inferior. Si el plano que está debajo es un plano horizontal, entonces este de azul pasa como plano vertical. Y si es un plano vertical, entonces el diedro que se forma entre ese plano y este otro es un diedro de 90. Ah, claro, el diedro que se forma entre los dos sería un diedro de 90. Ahí está. Sería interesante, vamos a ponerle aquí la letra T, interesante sería que observaras el triedro V-KTL. El triedro, vamos a ponerlo con amarillo, el triedro V-KTL, el que aparece por aquí, tiene un diedro de 90 y una cara de 45 junto al 90 y una cara de 60 frente al 90. Ah, mira, hay un diedro de 90, al costado está 45, al frente está 60. Es evidente que la cara que anda por aquí sería una cara de 45, porque este es el triedro notable. Ese triedro es notable de 45, 45 y 60. Claro, si está la cara de 45, el diedro de 90 y la cara de 60, es evidente que esta cara va a medir 45 grados. X entonces mide 45. Si en un triedro de vértice O se tienen las siguientes caras, 60, 45 y 45, se pide el valor del diedro A. Bueno, este es un triedro notable, sumamente conocido, y lo que se nos pide se puede responder inmediatamente. Si una cara mide 60 y las otras caras miden 45, frente a la cara de 60, el diedro mide 90. Sin embargo, vamos a aprovechar este ejercicio para comprobar de otra manera, diferente a la ley de cosenos, que efectivamente el diedro mide 90. Vamos a ver. Esta es la cara que se ve completamente y estas son las caras que se ven solo de manera parcial. Muy bien. Hay dos caras que miden 45, vamos a colocar que sean estas dos, y hay una cara aquí que mide 60.
vamos a trabajar de la manera en que lo haríamos si es que no fuesen estas medidas, si fuesen otros valores. Por ejemplo, podríamos trabajar así. El diedro A mayúscula es el opuesto a A minúscula, o sea, opuesto al 60, el que aparece por aquí. Trazamos esta línea y trazamos esta otra. Estas líneas son perpendiculares a la arista y por lo tanto forman el diedro X. Eso es lo que piden. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede prolongar esta línea hasta aquí abajo y esta otra hasta abajo. Se sabe que si esto vale 45, ellos dos son iguales. Si le ponemos A, esto sería A y esto sería A raíz de 2. Al fondo sucede lo mismo porque hay un 45 y un 90. Esto es A, esto también sería A, y esta línea sería A raíz de 2. Ese A raíz de 2 es todo esto. Ok. Bueno, lo que corresponde hacer ahora es cerrar esto para tener un triángulo en donde podríamos calcular X. Claro que si esto mide 60, y estos dos son iguales, A raíz de 2 y A raíz de 2, entonces el triángulo aquí abajo es equilátero. Esto valdría A raíz de 2. Y si estos dos son iguales y él vale ese valor multiplicado por la raíz de 2, se entiende que X vale 90. Un valor que ya sabíamos que iba a ser 90, porque 45, 45 y 60 es una combinación conocida. Se sabe que este diedro mide 90, pero lo estamos comprobando de otra forma. Encerrándolo en un triángulo en donde los lados resulta que son A y A raíz de 2. O sea, efectivamente X vale 90. Muy bien, se nos pide demostrar que en todo triedro la suma de las caras es menor que 360. Se sabe que esa es una propiedad general, no solo del triedro, sino de cualquier ángulo poliedro convexo. Sin embargo, asumamos el reto de probar que en el caso del triedro, suponiendo que no conociéramos la propiedad, hay que probar que en el triedro las caras suman menos que 360. Vamos a ver. Primero vamos a hacer una consideración previa. Aquí vamos a hacer lo siguiente, previamente. Esto va a ser como un lema. En matemáticas, cuando se va a hacer una demostración y se requiere de un conocimiento previo, eso se llama lema. Tenemos acá un plano. Vamos a dibujar una línea perpendicular a ese plano. Vamos a dibujar un ángulo que tenga su vértice en el pie de la perpendicular. El ángulo podría estar así. A ese ángulo le vamos a colocar que mida alfa. Vamos a unir los extremos, así. Digamos que desde el pie de la perpendicular se observa el segmento blanco bajo un ángulo alfa, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar si trepamos por la perpendicular? Nos vamos a algún lugar que esté un poco más arriba y desde allá arriba volvemos a observar este segmento. Bueno, si lo volvemos a observar, entonces habrá un nuevo ángulo de observación. La intuición nos dice que ese ángulo es menor que alfa. Vamos a ponerle A. Sin embargo, eso hay que probarlo, eso hay que demostrarlo. Fíjense. Vamos a aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Siendo esa la primera, podríamos decir que esta de aquí es la segunda, y por aquí está la tercera. Listo. Digamos que este segmento mide M y esto N. La segunda es M y la tercera es N. Es evidente por el ángulo de 90 que se forma entre la primera y la segunda, que la segunda es menor que la tercera porque es como comparar un cateto con una hipotenusa. M es menor que N.
M es menor que N. Ahora lo que voy a hacer es construir este triángulo pequeño dentro del triángulo más grande. El triángulo más grande está más o menos en esta posición. Aquí hay una línea blanca, aquí está la perpendicular que vale N, ella mide N, y a partir del extremo se trazan estas líneas anaranjadas, así, y el ángulo por aquí mide A. Ojo, no es la única forma de hacer esto, pero es una de las maneras, ¿no? Lo que voy a hacer es, a partir de aquí, voy a construir un segmento que mida M. Como M es menor que N, entonces si parto de aquí y construyo un segmento que mida M, entonces no voy a llegar acá ni me voy a pasar, voy a llegar un poco antes, por acá. Ahí está la distancia M. Y entonces trazo aquí y trazo acá. Ojo que este segmento y este otro son los mismos para ambos triángulos. Y se entiende por la congruencia que esta medida alfa pasaría a este lugar. Y ahora habría que valernos de este cuadrilátero cóncavo, en donde se cumple que A más este ángulo y más este otro da el valor de alfa, y a partir de ahí se deduce que A es menor que alfa, ¿no es cierto? Claro, si es que esta medida A tiene que sumarse con otras dos para alcanzar el valor de alfa, entonces diremos que A es menor que alfa. Esa conclusión es importantísima. O sea que si se traza una perpendicular a un plano y desde el pie de la perpendicular se observa un segmento de ese plano con un ángulo y luego de algún punto de esa perpendicular distinto del pie se vuelve a observar el segmento, este ángulo de observación es menor que este otro. O sea, el ángulo de observación que parte del pie siempre es más grande, él es menor. Entonces, cuando tenemos un ángulo triedro, podríamos trabajar así. Mira. Dibujamos nuestro ángulo triedro, así, creciendo hacia abajo. Nos imaginamos un triedro así. 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 Y así. Ahí está. Ahí está. Ese es un triedro. Estas son las caras. Esta es la cara A, esta que sea la cara B y la de atrás que sea la cara C. Listo. Lo que podríamos hacer para demostrar que la suma de las caras es menor que 360 es, a partir del vértice trazamos en el interior una línea, cualquier línea. Yo voy a dibujar esta línea, que está en el interior. Ahora voy a trazar un plano que sea perpendicular a esa línea y que por lo tanto corte a las tres aristas de este ángulo triedro. Veamos, eso sería algo así. Así y así. ¿Correcto? Esa línea azul es perpendicular al plano porque se ha construido el plano con esa condición, con la condición de que sea perpendicular a la línea azul, perpendicular. Ahora, si es que trazamos líneas en ese plano, digamos que trazamos esta línea, voy a dibujarlo de color amarillo, esta línea y esta otra, tenemos tres ángulos en ese triángulo que obviamente suman 360. Vamos a ponerle aquí, debajo de A vamos a poner alfa, debajo de B vamos a poner beta, y debajo de C vamos a poner teta. Y entonces se sabe, por lo que se acaba de explicar, que ya que ella es una perpendicular al plano, si desde aquí se observa este segmento con un ángulo beta y desde más arriba se observa con un ángulo B, B es menor que beta. B es menor que beta. Ajá.
Obviamente, si desde este punto se observa este segmento bajo un ángulo alfa y de más arriba se observa el mismo segmento bajo un ángulo A, entonces A es menor que alfa. Y si A es menor que alfa, B menor que beta, obviamente C va a ser menor que teta. Lo único que nos quedaría por hacer es sumar. Y si sumamos, tendríamos que A más B más C, que es la suma de las caras, es menor que alfa más beta más teta, pero como son tres ángulos de un mismo plano alrededor de un punto, su suma es 360. Y esto es lo que queríamos demostrar, que la suma de las caras es menor que 360. Bien, tenemos un triedro OABC en donde se conocen las tres caras. Una mide 90, la otra 36 y la última 72 grados. Se pide el ángulo determinado por la línea OA y su cara opuesta. Para que sea más cómodo el trabajo, sería importante que la cara opuesta esté en posición horizontal para que OA se vea como una línea inclinada con tendencia hacia arriba. Así todo sería más fácil. Entonces vamos a dibujar al triedro y vamos a hacer que la cara opuesta a esta arista sea la horizontal. Creo que eso podría ser aproximadamente así. 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 Ya se sabe que hay que dibujar primero la cara que se ve, la cara que está más adelante. Luego las caras que están detrás. Ahí está. Ahí tenemos nuestro triedro. Hay que poner A en la parte de arriba para que el ángulo entre esta línea y su cara opuesta se vea entre el ángulo entre este segmento inclinado y el plano horizontal. Ya se sabe que esta es la cara que se ve íntegramente y estas son las caras que están parcialmente cubiertas. Muy bien. La cara que está en la parte inferior mide 90 grados. Hay que colocar ese ángulo de 90 que es muy importante. La cara A minúscula es 90, la cara B mide 36. Vamos a poner B por acá. Aquí sería B minúscula, 36. Y la cara C, ponemos acá C mayúscula, al frente sería C minúscula, 72. Listo. Se pide el ángulo que hace esta línea con la cara opuesta. Lo que hay que hacer es tomar un punto en esa línea y bajar la perpendicular. Tomamos un punto por acá, bajamos la perpendicular. No tenemos la certeza, no sabemos exactamente en qué punto va a caer esa perpendicular, pero tenemos que trazarla. Y luego de trazarla debemos unir este pie con el punto O. Y ahí se formará el ángulo que andamos buscando, X. Correcto. Para hallar X tenemos el 72, el 36 y el 90. Vamos primero a aplicar el teorema de las tres perpendiculares con esta perpendicular y con la línea OB que se halla en el plano de abajo. Ella es la primera. Entonces, esta es la segunda, mira. Esa segunda que forma aquí 90 grados, tiene que ser paralela con ella, porque si él es 90 y él es 90, es necesario que ellas sean paralelas. Primera, segunda y aquí la tercera. Listo, esto vale acá 90. Así se aplica el teorema de las tres. Y este 90 que aparece aquí combina de manera perfecta con el 72. Habría que recordar que se ha formado el triángulo rectángulo de 72 y 18, que es notable. Si a la hipotenusa le ponemos 4, y me atrevo a ponerle 4 y no 4K, 4A, porque como no nos dan ninguna longitud, podemos colocar la longitud que más nos convenga. Si aquí le ponemos 4, frente al 18, o en todo caso adyacente al 72, resulta que el valor es raíz de 5 menos 1.
ya tenemos ese valor. También se conoce el otro. También se sabe que esto vale raíz doble de 10 más 2 raíz de 5. Pero es un valor un poco difícil de manejar. Este es un poco más sencillo. Ahora vamos a aplicar el teorema de las 3 hacia atrás para construir un triángulo rectángulo que permita encerrar al 36 justamente donde corresponde encerrarlo, ¿no? Vamos a hacer así. Ya que tenemos la primera, trazamos la segunda. Ella es la primera y la línea OC es la que está en el plano. Primera, segunda, esa segunda forma acá 90 grados. Y si ese ángulo mide 90, es necesario que esta línea sea paralela con esta de aquí. Porque si acá es 90 y acá es 90, ya son paralelas. Primera, segunda y acá tercera. Acá le ponemos el ángulo de 90 y aquí también. Ahí está. Primera, segunda y tercera. Están las tres perpendiculares. Y este ángulo de 90, este de aquí, combina de manera perfecta con el 36. Se sabe que él es 36, él es 54, y cuando la hipotenusa es 4, que perfecto, junto al 36, el adyacente al 36 vale raíz de 5 más 1. Raíz de 5 más 1. Eso sería este valor. Listo. Lo que tenemos por aquí es una especie de rectángulo. Entonces, este valor que es raíz de 5 más 1 pasaría por acá. Raíz de 5 más 1. En ese rectángulo podríamos hallar la diagonal aplicando Pitágoras. Vamos a ponerle n y aplicamos Pitágoras. N al cuadrado, este valor n al cuadrado, es igual a raíz de 5 más 1 al cuadrado más raíz de 5 menos 1 al cuadrado. Más raíz de 5 menos 1 al cuadrado. Bueno, esta suma sale 12, y si n al cuadrado es 12, que es 4 por 3, n sale 2 raíz de 3. Ahora, si n es igual a 2 raíz de 3, y todo eso sucede en un triángulo rectángulo, entonces es fácil saber cuánto vale x, porque si la hipotenusa es 4 y el cateto es 2 raíz de 3, este otro vale 2. Es un triángulo conocidísimo, es notable. Si esto es la mitad de él, se sabe que el ángulo opuesto, o sea x, es igual a 30. En un triedro isósceles, dice aquí, llamado OABC, hay dos caras que miden 60 y hay que hacer algunos trazos más, así que procedamos a hacer el dibujo. Acá trazamos primero esta línea, luego esta otra. Esta sería la cara que se ve. Trazamos por aquí. Esto constituye lo que está en la parte de atrás. Así es. Esto sería el triedro o ABC. Ya, ponemos aquí B. Aquí ponemos C. Aquí ponemos A. La cara B minúscula sería la del fondo, por aquí. Esta cara mide 60 grados. Esta cara mide también 60 grados. Y se sabe que la bisectriz del ángulo AOC, este es el ángulo AOC, esta es la cara AOC, la que mide 60, ¿no? Bueno, una de las que mide 60. Hay que trazar la bisectriz. Y si trazamos la bisectriz, vamos a partir ese 60 y vamos a formar en su lugar dos ángulos de 30. Ponemos aquí 30 y aquí 30. Esa bisectriz forma 45 grados con la arista OB. Bueno, esta bisectriz y la arista OB que está aquí forman ángulo de 45. Entonces, esto valdría 45. Y se pide con esa información calcular cuánto mide el ángulo BOC. El ángulo BOC, diríamos que está por acá, X.
Si unimos B con este punto, podríamos decir que aquí hay un plano. Y ese plano divide al triedro que teníamos en dos triedros más pequeños. Hay aquí, vamos a poner este punto que sea T. Tenemos el triedro ATB por acá arriba y por acá abajo tenemos el triedro TCB. Esos triedros tienen dos caras en el mismo plano. Entonces podríamos decir lo siguiente. A ver, no sé qué les parece esto. Fíjense, ahí está. Esto es 90, por ese lado y obviamente por el otro también. Y aquí también ponemos 90. Entonces tenemos los diedros ahí, que son diedros suplementarios. Tenemos esta medida, que es el diedro correspondiente al triedro ATB. Ese está dentro del ATB. Vamos a ponerle teta. Y tenemos por aquí el diedro correspondiente a este otro triedro, TCB, al que le vamos a poner alfa. Y se sabe que teta más alfa es 180. Si teta más alfa es 180, entonces se sabe que el coseno de teta es igual a menos el coseno de alfa. Muy bien. Vamos entonces a aplicar la ley de cosenos dos veces. Primero en el triedro ATB. En el triedro, vamos a indicarlo con amarillo. Vamos a hacerlo por acá. Por aquí. Acá está. En el triedro O-ATB, ATB arriba, este es el diedro. Ese diedro tiene una cara opuesta que sería la cara de 60. Entonces diremos coseno de 60, que es 1/2, es igual al producto de cosenos de las otras caras. Las otras caras serían la de aquí y la de acá, o sea, la de 60 y la de 45. Coseno de 60 es igual a coseno de 30 por coseno de 45. Coseno de 30 por coseno de 45, más el producto de senos, seno de 30 por seno de 45. Seno de 30 por seno de 45, y eso por el coseno de teta. Coseno de teta. Ahora si aplicamos la misma ley de cosenos, pero ahora en el triedro O-TBC, resulta en este triedro que con este diedro la cara opuesta es X. El coseno de X es igual a el producto de cosenos de las otras caras. En este triedro ellas son las caras, o sea, la de 30 y la de 45. Coseno de X sería coseno de 30 por coseno de 45, suena muy parecido con lo de arriba, más el producto de senos, seno de 30, por seno de 45, por el coseno de alfa. Y creo que esas ecuaciones deberían sumarse. Si a esta le llamamos ecuación número 1 y esta ecuación número 2, podríamos decir aquí 1 más 2. Bueno, la ecuación 1 sumada con la ecuación 2. Quedaría 1/2 más coseno de X. 1/2 más coseno de X igual. Aquí sale raíz de 6/4 y aquí raíz de 6/4, sumando raíz de 6/2. Como el coseno de teta es menos coseno de alfa, podríamos reemplazar aquí menos coseno de alfa y al hacer la suma esto se cancelaría. Y entonces quedaría solamente que el coseno de X es igual a raíz de 6/2 menos 1/2, o sea, raíz de 6 menos 1 y entre 2. De donde X podríamos decir que es el arco cuyo coseno vale raíz de 6 menos 1 entre 2. Se tiene un ángulo tetraedro O-ABCD. Es la primera vez que vemos un problema sobre un ángulo tetraedro. Un ángulo tetraedro tiene 4 caras. Lo pueden ver ahí. Su vértice es O y sus aristas son OA, OB, OC y OD.
Plantea el problema que OB y OC son iguales y miden cada uno 4, o sea que OB mide 4 y OC mide 4. Aquí está B, aquí está C. El ángulo AOB, que sería, bueno, sería este ángulo, el que está más a la vista, y el ángulo DOC, que es el que aparece aquí atrás. Estos dos miden 60 grados. Los diedros OA y OD son congruentes. Además, se nos informa que el segmento BC, el cual hay que dibujar, no está dibujado, este segmento BC es paralelo con la cara AOD, que es la que está aquí abajo. Finalmente, el ángulo AOD, o sea, la cara de la parte inferior, mide 90 grados. Vamos a poner ahí 90. 90. Muy bien. Vamos a aprovechar que este segmento es paralelo con esta cara y vamos a trazar de cada uno de los extremos una perpendicular hacia esa cara. Trazamos primero de aquí una perpendicular. Así. Y luego desde B trazamos también una perpendicular. Ahí está. Se supone que por ser este segmento paralelo a este plano, esas perpendiculares son del mismo tamaño. Vamos a tomarlas como si fuera, por ejemplo, esta como si fuera la primera perpendicular. A partir de aquí trazamos la segunda perpendicular, que evidentemente tiene que ser paralela con este lado, porque acá es 90 y acá también es 90. Trazamos luego la tercera perpendicular. Y al trazar la tercera perpendicular, el ángulo de 60 queda encerrado en un triángulo rectángulo. Si esta hipotenusa vale 4, esto vale 2, y él vale entonces 2 raíz de 3. Y aquí aparece el diedro OA, el diedro entre esta cara y la cara que está abajo, el diedro que tiene como arista la línea OA, que justamente es lo que nos piden. Podemos hacer algo similar, podemos hacer lo propio allá. Trazamos una línea paralela a esta, así, que nos sirva como la segunda. Vamos a trazarlo también de color anaranjado. Esta es la segunda y esta sería la tercera. Aquí aparece el diedro OD, que por datos mide igual que este diedro. Esto es teta. Este ángulo de 90 y el 60 que aparece acá combinan perfectamente. Si la hipotenusa es 4, acá sería 2. Toda esta línea vale 2. Y esto vale 2 raíz de 3. Correcto. Para que se pueda hallar la medida del diedro, o sea, teta, faltaría conocer este valor para tener el coseno de teta, que sería ese valor entre 2 raíz de 3, o faltaría conocer este valor, que por la congruencia que hay entre esos triángulos se entiende que este valor es igual que este otro. Para eso, aprovechando que este ángulo mide 90, esto mide 90, y él vale 90, vamos a completar aquí así. Y entonces se formaría un cuadrado. Cuadrado porque esto vale 2 y él vale 2. Se supone que todo esto vale 2. Y toda esta parte vale también 2. Se entiende entonces que estos dos son iguales, porque cada uno vale 2 menos esa bolita blanca, 2 menos la bolita blanca. El segmento BC es paralelo a la cara de abajo y mide raíz de 2. Dice el problema, raíz de 2. Esa raíz de 2 bajaría para acá. Raíz de 2. Como ellos son iguales y él vale 90, resulta que lo que tenemos delante de nuestros ojos es un triángulo notable. Acá sería 1 y acá sería 1. Para completar el 2, esto valdría 1 también. Y ahí se puede calcular el coseno de teta, que sería 1 sobre 2 raíz de 3. Coseno de teta es igual a 1 sobre 2 raíz de 3. Racionalizamos por raíz de 3 arriba y abajo y quedaría raíz de 3 sobre 6. Entonces teta sería el arco cuyo coseno es raíz de 3 sextos.
Muy bien, dice aquí que en un triedro hay dos diedros que miden 135 y una cara que mide 90. A ver, dibujemos primero ese triedro. Forma típica de dibujar al triedro, ahí está. Ya sabes que en el triedro se muestra completamente una cara y las demás se muestran solo de manera parcial. Ahí está. Hay dos diedros que miden 135, entonces vamos a poner a uno por acá y al otro por acá. Estos diedros miden 135. 135 y 135. Estos son los diedros OA y OC. Listo. La cara B, se supone que aquí está B mayúscula, la cara B minúscula es esta, mide 90. Y se pide hallar el diedro OB, o sea que nos piden calcular este diedro. Ahí y ahí. Vamos a ponerle X. Esa situación de tener tres diedros y una cara nos es inmanejable. Más bien, si esto fuese exactamente al revés, sería muy manejable si tuviéramos tres caras y un diedro, porque para eso existe la ley de cosenos. Lo que vamos a hacer entonces es transformar esta situación a una que sea exactamente lo inverso. Construimos entonces el triedro polar, conocido también como triedro suplementario. De todas maneras, primero hay que dibujar la cara que se ve y luego las caras que están parcialmente ocultas. Ahí está. ¿Listo? Aquí está O, A', B', C'. Se sabe que si aquí en el triedro normal hay un diedro de 135, entonces allá en el polar habrá una cara que mida 45. Si aquí es A, será pues la cara A', 45. Igual si aquí hay un diedro que mide 135, eso implica que allá vas a encontrar una cara de 45, en C', aquí, acá. Si aquí hay un diedro X, entonces allá habrá una cara, evidentemente será esta, que valga 180 menos X. Y si aquí hay una cara, con esa cara podremos hallar allá en el otro lado el valor de un diedro. Claro que si esta cara mide 90, el diedro tiene que medir a 90 también. No porque tengan que ser iguales, sino porque ellos deben sumar 180. Ahora, si esto vale 45, este 45 y el diedro vale 90, este triedro es notable. Triedro notable. Lo que sucede es que cuando dos caras miden 45 y el diedro entre ellas es un diedro recto, la cara que está frente a ese diedro recto es una cara de 60. Entonces 180 menos X es igual a 60, de donde X resulta ser igual a 120. Correcto, en un triedro las caras miden 45, 60 y 30 grados. Se pide calcular la medida del mayor diedro. Bueno, se sabe que el mayor diedro es aquel que se opone a la mayor cara, y la mayor cara es la de 60. O sea que tenemos que hallar el diedro opuesto a la cara de 60. Voy a hacer una gráfica que la verdad no es necesaria, porque podríamos aplicar directamente la ley de cosenos. Pero esto nos sirve como referente básico si es que recién estamos empezando y nos da un poco de temor
resolver un problema sobre triedros sin tener el triedro al frente. Las caras miden 45, 30 y 60. Ok. El mayor diedro será aquel que se opone a la mayor cara, o sea, frente a la cara de 60. Aquel diedro que tiene a sus costados, las menores caras. Bueno, ¿cómo averiguamos la medida de este diedro? Aplicamos la ley de coseno, que dice así. Tomas la cara opuesta y el coseno de esa cara, o sea, el coseno de 60, es igual al producto de coseno de las otras caras, coseno de 30 por coseno de 45, más el producto de senos de esas caras, seno de 30 por el seno de 45, y eso por el coseno del diedro. Ahora solo hay que reemplazar. El coseno de 60 vale 1/2. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, y el coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. El seno de 30, 1/2, seno de 45, raíz de 2 sobre 2, y aquí coseno de x. Bueno, creo que podríamos multiplicar por 2 arriba y abajo para que salga el 4, y el 4 se cancela. Aquí queda 2, aquí queda raíz de 6 que va a pasar a restar, y esto es igual a raíz de 2 coseno de x. El coseno de x entonces es igual, sacando raíz de 2a va a todos. Este número es raíz de 2 por raíz de 2, si cancelo raíz de 2 queda raíz de 2. Menos, si cancelo raíz de 2 queda raíz de 3. El coseno de x es raíz de 2 menos raíz de 3, de donde se deduce que x sería el arco cuyo coseno vale raíz de 2 menos la raíz de 3. Ok, tenemos un triedro equilátero, o sea, de caras iguales y de diedros iguales, en donde los diedros suman 360, o sea que cada uno de los diedros mide 120. Vamos a investigar ese triedro. ¿Qué pasará cuando en un triedro se conoce que los diedros son iguales y cada uno mide 120? Vamos a ver. Vamos a ponerle a la cara el valor de alfa, alfa y alfa. Y al diedro, la verdad que a cualquiera de los diedros, ahí está, le ponemos la medida que es 120 grados. Y aplicamos la ley de cosenos, que dice así. Para este diedro la cara opuesta, bueno, es alfa. Entonces el coseno de esa cara es igual al producto de cosenos de las otras caras. Coseno de alfa por coseno de alfa, coseno al cuadrado. Más el producto de senos, seno de alfa por seno de alfa, o sea, seno cuadrado, por el coseno de 120, que vale menos 1/2. Bueno, yo creo que todo lo multiplicamos por 2. Aquí quedaría 2 veces el coseno de alfa igual al coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado. Pero el seno al cuadrado es igual a 1 menos el coseno al cuadrado. Aquí también sería 2. He multiplicado todo por 2, ¿no? Listo. 2 coseno cuadrado más coseno cuadrado es 3 veces coseno al cuadrado. Menos 2 coseno menos 1 igual a 0. Aplicamos el aspa simple. 3 coseno por coseno. Y aquí sería 1 por 1 más menos. Menos 3 coseno más coseno cumple que sale menos 2 coseno. De aquí el coseno podría ser 1 y eso está descartado porque el ángulo resultaría ser un cuadrantal y eso es inaceptable cuando se trata de un ángulo que es una cara de un triedro. La otra posibilidad es que el coseno salga menos 1/3. El coseno de alfa es igual a menos 1/3. Bueno, que el coseno sea negativo quiere decir que el ángulo es grande, es mayor que 90. Es un ángulo del segundo cuadrante. Es decir, tenemos diedros que miden 120 y caras que son de medidas mayores que 90, caras obtusas. Esta figura está bastante abierta entonces. Y se pide
hallar el ángulo que forma una arista y su cara opuesta. Yo creo que habría que sincerar este dibujo y podríamos hacerlo de la siguiente manera. Así. Creo que es mucho más probable que la figura se vea así. Ahí está el triedro. Esta es la cara que se ve completa. Ya se sabe que hay una carita que se ve completa. Y las otras caras se ven parcialmente cubiertas, parcialmente tapadas. Muy bien. ¿Cómo hallamos el ángulo entre una arista y su cara opuesta? Es necesario hacer una prolongación. Vamos a prolongar así. Esta arista la prolongamos así y esta arista la prolongamos de la siguiente manera. Así. Aquí está la prolongación de esta cara. El ángulo entre esta línea y la cara opuesta lo podemos ubicar por acá afuera. Primero trazamos la perpendicular, que se sabe debe caer en algún lugar de la bisectriz. Eso ocurre cuando las caras son de igual medida. O sea que esta línea sería la bisectriz. Ahí está. No solo por ese lado, sino por este lado también. Estos ángulos por opuestos por el vértice son iguales con estos de acá. Ahora, nosotros sabemos algo acerca de esta cara. Sabemos que el coseno de este ángulo es igual a menos un tercio. Nos ayudaría mucho conocer, no el coseno de todo el ángulo, sino de su mitad. Porque con el coseno de la mitad podríamos trabajar así, mira. Usamos el teorema de las tres. Esta sería la segunda. Ella sería la tercera perpendicular. Y lo uso porque aquí se forma el diedro. Este diedro es el suplementario del diedro que está dentro del triedro. Es decir, en el interior del triedro, nosotros tenemos el diedro que mide 120. Acá está. Esto mide 120 por dato. Pero estamos trabajando no con él, sino con su suplemento, que es este ángulo que vale 60. Acá está, 60. Ponemos los ángulos de 90 que se generan por la perpendicular. Y se entiende, creo, que con este 60 puedo vincular los tres laditos que están acá. Podría poner 1 raíz de 3 y acá 2. Y necesitaría el coseno de este ángulo para que con este 1 me salga este valor verde de acá. Una vez que tengo ese verde, ya podría decir en este triángulo cuánto mide el ángulo que hace esta arista con la cara opuesta. Vamos a llamarle X. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, vamos a ponerle aquí teta y acá teta. El coseno de alfa es menos un tercio. El coseno de alfa, que es este valor, es igual a 2 teta. O sea que el coseno de 2 teta es igual a menos un tercio. El coseno de 2 teta tiene diferentes equivalencias. Puede ser coseno cuadrado menos seno cuadrado, 2 coseno cuadrado menos 1 o 1 menos 2 seno cuadrado. Voy a preferir esa. 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de la mitad de teta. Eso es igual a menos un tercio. Pasa para acá el 2 seno cuadrado, el 1 tercio pasa a sumar. Sería 1 más 1 tercio, 4 tercios, igual a 2 veces el seno al cuadrado. Sacamos mitad, quedaría 2. El seno al cuadrado es 2 tercios. El seno de teta sería raíz de 2 sobre la raíz de 3. Vamos a escribir aquí. Seno de teta es igual a raíz de 2 sobre raíz de 3. Trabajemos con ese valor. Teta está aquí. El seno de teta es raíz de 2 sobre raíz de 3. Entonces, creo que nos conviene multiplicar todo por la raíz de 2. Aquí sería raíz de 2. Aquí sería 2 raíz de 2. Y aquí sería raíz de 6. La ventaja es que el seno de teta es raíz de 2 sobre raíz de 3. Aquí sería raíz de 3.
Y entonces para x ya tenemos que el cateto adyacente vale raíz de 3 y el cateto opuesto vale raíz de 6. Podríamos hallar la tangente. La tangente de x es igual a opuesto sobre adyacente, raíz de 6 sobre la raíz de 3. Simplificamos y esto sale raíz de 2. Y entonces x será un arco cuya tangente vale raíz de 2. En un triedro OABC, el ángulo entre esta arista y su cara opuesta es el complemento del diedro OB. Comencemos dibujando el triedro. Así, así. Se sabe ya que hay siempre una cara que se ve completamente. Y luego hay otras que se esconden detrás de la primera. Ahí está. Esas son las aristas del diedro. Y aquí estaría el vértice O. Vamos a poner por aquí el punto C, porque se pide el ángulo entre esa arista y la cara opuesta, y es mejor que la cara opuesta esté en posición horizontal. Esa es la cara opuesta. ¿Cómo si hay el ángulo entre esa arista y la cara opuesta? Que no lo piden, lo dan como dato, ¿no? Se traza una perpendicular, así. Luego se une el pie de la perpendicular con el punto O. Se sabe que aquí es 90. Y aquí está el ángulo entre esta arista y la cara opuesta. Ese ángulo dice aquí que es el complemento del diedro OB. Vamos a poner por aquí al punto B. Ya que está trazada esa perpendicular, creo que nos convendría aplicar el teorema de las 3. Antes hay que averiguar cuánto miden las caras por si acaso. Se sabe que la cara C minúscula mide 90. C minúscula es la cara que está aquí abajo. Saber que mide 90 va a ayudar mucho en los trazos. 90. Y la cara A mide 45. Claro que aquí estaría A mayúscula. La cara A que mide 45 sería esta de aquí. Esa cara mide 45. Muy bien. Se pide calcular B. B minúscula sería la cara que está allá al fondo. Esta cara. Qué curioso. Se sabe que hay dos caras conocidas. La cara que está arriba por acá por la derecha mide 45. La cara que se ve completamente, ¿no? Esta. Esta cara mide 45. La cara del fondo, esta cara es X. La cara que está en la parte inferior mide 90. O sea que si tenemos las tres caras, dos conocidas y una desconocida, falta un diedro. Y precisamente nos hablan del diedro OB. Entonces, vamos a aplicar el teorema de las 3. Primera, la segunda tiene que ser paralela a esta línea OA, así. Paralela porque acá es 90 y acá es 90. Paralelas. Y la tercera sería esta línea. Ahí está. Primera, segunda y tercera. Este es el diedro OB, este de acá. Pero dicen que este ángulo es el complemento de ese diedro. Y el complemento de este ángulo, ya que se sabe que esto vale 90, el complemento de este ángulo está aquí. Esta medida, que le he colocado acá, es el complemento del diedro OB, creo que se entiende. Esa medida y el diedro OB, o la medida del diedro OB, sumadas, dan 90 grados. ¿Cómo haríamos para hallar la medida de este diedro? Vamos a usar el ángulo de 45 que aparece aquí. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Está exageradamente grande y no va a permitir que notemos lo que se va a hacer. Ahí está el ángulo de 45. Esto lo recuperamos así, así,
Este ángulo mide 45. Y si él vale 45, entonces podemos hacer lo siguiente. Podríamos decir que esto es A, que él es A, y que esto es A raíz de 2. Y con esa información creo que tenemos suficiente como para averiguar cuánto es la medida de este diedro y luego aplicar la ley de cosenos. En realidad no necesitamos la medida de este diedro, necesitamos el coseno de este diedro, el coseno de teta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer uso de un artificio geométrico, ¿no? Voy a tomar este triángulo que aparece por acá, ese triángulo, y lo voy a girar así. Es decir, esta línea verde irá arrastrándose por el plano y ella tendrá que seguirla, ni modo, ¿no? Y lo voy a girar hasta que esta línea verde quede alineada con esta naranjada. Ajá. Listo. Vamos a suponer que eso sucediera un poquito más allá. Ahí. Ojo que esta distancia es la misma de acá. El ángulo sigue midiendo 90, eso no ha cambiado. Ahora esta distancia va a pasar para ese lado. Esa A vendría por acá. Teta pasaría por acá. Se sabe que alfa y teta suman 90. Este es alfa, acá está alfa. Solo que esto es alfa y esto es teta. Y los dos suman 90. Y si ellos dos suman 90, eso significa que por aquí arriba el ángulo mide 90. Ajá, claro, si ellos dos suman 90 y los he colocado en el mismo plano, suman 90, generan acá un ángulo de 90. Y eso permite tener acá un triángulo rectángulo, en donde ya se conoce todo sobre teta, porque el cateto adyacente es A, el cateto opuesto es A raíz de 2, y la hipotenusa sería A raíz de 3. Ajá. Listo, esto vale A, él vale A raíz de 2 y él vale A raíz de 3. Ok. ¿Qué sabemos del coseno de teta? Que sería A sobre A raíz de 3. El coseno de teta es igual a 1 entre la raíz de 3. Y ahora sí, aplicamos la ley de cosenos. Hay que recordar que queremos hallar esta cara, X, que al fondo está muy grande, ya casi ni se ve, de tan grande que es. Conociendo que esta cara mide 45, la cara de abajo 90 y el diedro teta tiene un coseno que vale 1 sobre la raíz de 3. Para este teta la cara opuesta es precisamente X. Comenzamos aquí. Coseno de X es igual producto de cosenos. Coseno de 45 por coseno de 90, pero el coseno de 90 vale 0. Entonces eso se anula y quedaría solamente el producto de senos. Seno de 45, raíz de 2. A ver, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 90 es 0, vamos a ponerlo ahí para que quede, más seno de 45, seno de 90 es 1, y el coseno de teta, aquí va el coseno de teta. Bueno, esto se anula. Quedaría el coseno de X igual. El coseno de teta es 1 sobre la raíz de 3, o lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 3. Y si esto es raíz de 3 sobre 3, por raíz de 2 sobre 2 quedaría raíz de 6 sobre 6. Y si el coseno de X es raíz de 6 sobre 6, X será el arco cuyo coseno vale raíz de 6 sobre 6. En un triedro isósceles, el diedro desigual dice que es obtuso
y además es suplementario los diedros iguales. Es curioso que el problema nos hable solamente de los diedros, al menos hasta ahora. Dibujamos aquí un triedro que se ajuste a esas características. Listo, tenemos aquí un triedro. Ya se sabe que esta es la cara que se ve y estas son las caras parcialmente cubiertas. Este es el diedro desigual. Vamos a considerar que él es el diedro desigual, le vamos a poner alfa. Como ese diedro es obtuso, decimos que alfa está entre 90 y 180. Muy bien, aquí están los diedros iguales. Aquí están los diedros iguales. Recuerden que es un triedro isósceles. Tiene dos diedros iguales, dos caras iguales. Cada uno de ellos mide 180 menos alfa. Vamos a poner ahí 180 menos alfa, sería este valor. Y este valor también sería 180 menos alfa. Muy bien. Calcule la suma del máximo valor entero y el mínimo valor entero de la cara desigual. La cara desigual estará frente a al diedro desigual. O sea, la cara desigual debe ser esta de aquí, X. Hay que averiguar qué valores puede tomar esa cara y sumar el menor valor entero y el mayor valor entero. Muy bien. Esta situación es conocida cuando tenemos tres diedros y una cara. Eso tiene que transformarse necesariamente usando los triedros polares. A partir de este triedro vamos a construir su polar o suplementario. Es decir, vamos a construir otro triedro. Listo, listo, ahí está. Esta es la cara que se ve y estas son las caras que están parcialmente tapadas. Muy bien, estos tres diedros nos llevan al conocimiento de las medidas de las tres caras. Esta cara sería el suplemento de esta, 180 menos alfa. Tú sabes que con un diedro sale una cara de acá. Con este diedro sale la cara de aquí. Y si esto vale 180 menos alfa, esto vale alfa. Y con este diedro se obtiene la cara que está por acá, alfa. Esta cara, X, nos permite conocer el diedro aquí arriba. Y el diedro debe medir 180 menos X. Se sabe que las caras de uno de los triedros y los diedros del otro tienen medidas suplementarias que suman 180. Cara de aquí con diedro de acá. 180 menos X. Y aquí aplicamos la ley de cosenos, que dice así. La cara opuesta. El coseno de 180 menos alfa, eso es menos el coseno de alfa, es igual al producto de cosenos de las otras caras, o sea, coseno al cuadrado, más el producto de senos, seno al cuadrado, por el coseno de 180 menos X, y eso es menos coseno de X. Bueno, esto de aquí que es más por menos seno cuadrado de alfa coseno de X, lo pasamos por acá. Positivo, seno cuadrado de alfa coseno de X. Esto es igual a coseno cuadrado más coseno. Factorizo el coseno de alfa y va a quedar el coseno más 1. Y recordamos que seno al cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Y si es 1 menos coseno cuadrado, eso es 1 menos coseno por 1 más coseno. Todo eso por el coseno de X es igual al coseno de alfa por el coseno de alfa más 1. Bueno, el coseno de alfa más 1 se cancela. Y nos queda que el coseno de X es igual al coseno entre 1 menos coseno. Coseno entre 1 menos coseno. Bueno,
se supone que tenemos que averiguar cómo varía X conociendo la variación de alfa. Pero para eso nos convendría que esto esté en términos de una sola razón trigonométrica. Aquí hay dos, así que voy a sumar 1 y voy a restar 1. Y entonces el coseno de X sale. Cuando se suma esto con el 1, él pasa arriba y quedaría 1 arriba y abajo 1 menos coseno. Y eso menos 1. Ahí está. Ahora sí, voy a construir esta expresión a partir de la información que tenemos acá. Sabemos que alfa está entre 90 y 180. Vamos a construir entonces la circunferencia trigonométrica, la CT. Claro, solo la mitad de arriba porque en geometría los ángulos van del 0 al 180. No necesitamos lo que está en la parte inferior. Ahí está la circunferencia trigonométrica, X y Y, radio igual a 1. Y decimos, ¿qué se sabe de alfa? Se sabe que es más que 90 y menos que 180. Más que 90 y menos que 180, o sea que alfa está por acá. Necesitamos averiguar qué pasa con el coseno de alfa. Bueno, se sabe que para eso hay que proyectar hacia el eje X. El coseno aparece aquí, aquí. Ah, claro, si alfa fuera este valor, aquí estaría su coseno. Si alfa estuviera aquí, aquí estaría su coseno. Este es el intervalo para el coseno de alfa. El coseno de alfa entonces va desde el menos 1 hasta el 0. Ajá, entonces escribimos aquí. El coseno de alfa, aquí, acá. Coseno de alfa va desde el menos 1 hasta el 0. Ahora hay que cambiarle el signo y sumarle 1. Le cambiamos el signo, o sea, multiplicamos por menos 1 y sumamos 1. Y si hacemos eso va a quedar 1 menos el coseno. Aquí va a quedar 0 más 1, 1. Primero multiplico por menos 1, luego sumo 1. Multiplico por menos 1 y luego sumo 1. Y esto se invierte al multiplicar por menos 1. Luego invierto esa expresión. Esta expresión se invierte. 1 sobre 1 menos coseno de alfa. Y entonces se invierte el 1 y pasa para acá, sería 1. Se invierte el 2, pasa para acá, 1 medio. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es restar 1. Restamos 1 a cada lado y quedaría lo siguiente. Al restar 1 a cada miembro, queda esto. Al restar 1 queda 0. Al restar 1, quedaría 1 entre 1 menos coseno de alfa y todo eso menos 1, coseno de X. Y aquí al restar 1 queda menos 1 medio. Sucede que el coseno de X está entre menos 1 medio y 0. Dibujamos otra vez la CT, pero ahora para X. Ya se sabe que solamente la parte de arriba, no es necesario dibujarlo de abajo, porque estamos en geometría. Trabajamos del 0 al 180 nada más. Aquí está X, aquí está Y, radio igual a 1. A ver, el coseno se sabe que está por aquí. Si va desde menos 1 medio hasta 0, si aquí está el menos 1, por aquí está el menos 1 medio. Esto está abierto. Y el 0 también abierto. Y esos valores, que se supone que el coseno está entre menos 1 medio y 0, está en este intervalo. Esos provienen de aquí arriba. O sea, quiere decir que X está por acá. Ajá. ¿Cuánto es esto? 90. ¿Cuál es el arco cuyo coseno vale menos 1 medio? 120 grados. Y entonces, si X está entre 90 y 180, algo que voy a escribir aquí, X está entre 90 y 180, perdón, 90 y 120. Los valores de X enteros serían 91, 92, 93, hasta 119. Se nos pide sumar el mínimo y el máximo, el menor y el mayor. Entonces se pide 91 más 119 y eso sale 210.